Leer y escribir son prácticas socioculturales de construcción y reconstrucción de significados. En el nivel de preescolar o preprimaria, aunque la lectoescritura no tenga carácter convencional, el niño y la niña ejercitan estas prácticas articulando procesos afectivos, cognitivos y sociales. Y este avance dependerá del andamiaje proporcionado por el maestro o maestra en situaciones didácticas particulares. Se inicia a ser lector en los primeros años de vida, pues es cuando adquirimos conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con el lenguaje escrito, que son la base del aprendizaje de la lectoescritura. Este proceso se llama lectoescritura emergente. Existe una habilidad precursora de la lectoescritura, que cuando se estimula a temprana edad, ayuda a desarrollar la destreza de reconstruir las historias que les son narradas. Por eso, hoy vamos a hablar de la comprensión narrativa en la etapa preescolar. Cuando se narran cuentos a los niños y niñas de preescolar en el aula de clases, se debe procurar que este momento no sea solo placentero, sino que también estimule su pensamiento. La comprensión narrativa es un tipo de pensamiento verbal que se pone en práctica para construir una organización resumida y significativa de una historia, como un cuento, fábula, leyenda u otro texto narrativo. Combina información literal de la narración, así como el conocimiento previo del lector-oyente. Además, son necesarias las inferencias, es decir, la información que está presente en la historia y que se relaciona con las causas y efectos de los hechos narrados, y sobre las emociones y sentimientos que expresan los personajes. Estas destrezas son llamadas habilidades lectoras narradoras y son fundamentales para ayudar a la niñez a comprender las historias. Todas estas deben practicarse constantemente a lo largo de los 3 momentos de la lectura. Y no debe faltar el libro de cuentos, ya que la investigación ha demostrado que este tipo de texto narrativo breve es el más indicado para que comprendan que hay un inicio, un desarrollo y una conclusión. Además, permiten generar una gran cantidad de inferencias, es decir, de ideas que están implícitas en el cuento. En todo cuento hay un evento que provoca problemas, conflictos o situaciones que atraviesan los personajes, propiciando que las niñas y niños piensen sobre las relaciones de causa-efecto. Como ya comentaba, las habilidades asociadas a la comprensión narrativa en preescolar son la capacidad de predecir, expresarse oral y corporalmente, comprender el vocabulario, extraer información sobre las relaciones de causa y efecto, interactuar con otros, otras y con el texto, manipular el texto para familiarizarse con el objeto y con el acto de lectura. Para estimular las predicciones, la narradora o el narrador debe mostrar la portada y contraportada, abrir el libro y enseñarles su contenido, preguntarles sobre lo que trata, quién y para qué lo escribió, indicarles con el dedo dónde está el título y leerlo a la vez. Buenos días, niños. ¡Buenos días! ¿Cómo están hoy? ¡Bien! ¿Cómo creen que se llama este cuento? ¡La gallina! La gallina, ajá. ¿Y de qué tratará este cuento? ¿De qué tratará Dámelo. este cuento? ¿Por qué? Nicole, ¿de qué tratará este cuento? ¿Cómo se llamaba la gallina? Se pueden hacer esas y otras preguntas para que los niños y niñas anticipen sus ideas sobre lo que ocurrirá en el cuento. Durante la lectura en voz alta es necesario expresarse modulando la voz, haciendo las pausas necesarias, pero sobre todo es importante caracterizar la voz de cada personaje, usar gestos faciales y corporales. Así ayudaremos a los niños y niñas a comprender qué hace cada personaje en la historia. Y la mamá Chloe llamaba a sus pollitos cocoró, 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 cocoró. A medida que se lee el cuento, se debe involucrar al niño o niña para que también caracterice las voces de los personajes, que reconozca en qué estado emocional se encuentran. Otra habilidad importante es la comprensión del vocabulario. Esto contribuye al desarrollo lingüístico de la niñez. Se debe identificar previamente las palabras desconocidas del texto y conversar sobre su significado. ¿Han escuchado ustedes esta palabra acudió? ¿La han escuchado? Sí. Sí. ¿Dónde la han escuchado? ¿Dónde la han escuchado? El mar. De tu mamá y de tu papá también. El parque acuático. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esta palabra? No importa si no aciertan en el significado del vocablo desconocido.
Lo importante es que piensen sobre ello, que ordenen sus ideas y que expresen lo que piensan al respecto. Al final se les aclara qué significa. También se deben practicar las inferencias. Para eso es necesario reconocer el evento detonante de la historia, los problemas que atraviesan los personajes y las emociones que viven en la narración. Al regresar, mamá Chloe notó la ausencia del pequeñín y salió a buscarlo. Cocoró, cocoró. Cucú. Al verla el pollito, acudió a ella piando contento. ¿Qué pasó aquí? Oh, acudió. Acudió. ¿Quién acudió? Al tío. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué el pollito se había ido? Porque está aprendiendo a hacer pío pío. Ajá, estaba aprendiendo a hacer pío pío. ¿Y por qué se sintió la mamá triste y fue a buscarlo? Porque ella que se oía a comer. Ah, se lo querían comer. ¿Y el pollito cómo se sintió? Triste. Triste también, ¿por qué? Triste y Ajá. porque lo regañaron. Lo regañaron. ¿Quién lo regañó? La mamá. La mamá. Ajá, ¿y cómo se llamaba la mamá? Mamá Tuleta. Gallina, ¿cómo? Gallina Tuleta. No. Sumado a todo lo anterior, es necesario provocar que las niñas y los niños se pregunten entre ellos y ellas, o le pregunten al narrador o narradora acerca del contenido del cuento, sobre lo que ocurre y cómo se sienten los personajes. Y finalmente, todos los pollitos de la mamá Chloe aprendieron a piar y nunca olvidaron los consejos de su querida mamá. Renata, ¿tú qué me preguntarías acerca de esta lámina? La mamá construyó esa lámina. Seguro lo hizo porque ella quiere siempre proteger a sus pollitos, que no se los vaya a devorar la comadreja, ¿verdad? ¿Y qué se quería comer el mal? Se estaba preparando para comérselo. ¿Para comérselo? Sí. ¿El pollito estaba feliz o triste? Estaba triste. ¿Y la mamá? Hay que darles el cuento para que interactúen con el texto, que lo vean y que observen las ilustraciones para que luego cuenten lo que perciben. Finalmente, y con la misma importancia que todas las demás, se debe desarrollar la conciencia acerca de lo impreso. Para esto es importante que la niñez manipule el libro, que lo ojee, que observe sus partes externas e internas. Mira, Milton, el libro se toma así, con una mano. Toma tu Pinocho. Renata, y con la otra vamos pasando, página por página, y vamos leyendo, Milton. Así como vos estás leyendo. Y el otro celito se va a casar con madera. Con madera. Y aquí está. Y el otro está en una casa de madera. Y aquí está el oso para comer. El lobo para comérselo. ¿A quién se quería comer el lobo? A usted, celito. A los 3 cerditos. Ajá. ¿Y qué pasó después? Que ellos construyeron sus casas. Después el lobo flopló No olvides que ayudarles a tomar el libro, saber que se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, les ayuda a comprender cómo se da el proceso de lectura. También hay que enseñarles que cada palabra tiene su propia escritura. Después de la lectura se pueden hacer varias actividades con los estudiantes. Pedirles que narren con sus palabras la historia contada. Hacerles preguntas acerca de cómo inicia, se desarrolla y finaliza el cuento. Preguntarles qué evento fue lo que hizo que los personajes tuvieran los problemas o conflictos presentados. Entregarles nuevamente el libro a los niños y niñas para que de forma voluntaria lean la historia en voz alta, a partir de las ilustraciones. Que hagan un dibujo libre por medio del cual expresen su propia historia. Esto estimula su grafomotricidad. Al final se les pide que presenten la historia que representaron del cuento. Así hemos desarrollado la comprensión narrativa a través de la estrategia de la lectura compartida. Existen varios criterios para darnos cuenta si los niños y niñas van comprendiendo las historias que les narramos. Hay 3 que tienen un énfasis especial en la reconstrucción de las historias.
relación entre el evento detonante y los problemas, conflictos, situaciones que atraviesan los personajes en la historia, es decir, que puedan establecer relaciones de causa-efecto en los hechos que viven los personajes y las emociones que experimentan. Capacidad de extraer información implícita del cuento, es decir, qué piensan, qué otras situaciones se pueden presentar o qué hizo que algo así ocurriera dentro de la historia. Desarrollo de hilos o secuencias narrativas con lógica y coherencia, o su habilidad para enlazar sus ideas y crear su propia historia del cuento de forma ordenada, recordando que hay un inicio, un desarrollo y una conclusión. Utilizando esta estrategia, las y los docentes contribuyen a que niñas y niños del nivel preescolar desarrollen la comprensión narrativa como habilidad predictora de la comprensión lectora en los primeros grados. Al enseñarles a comprender las historias narradas, estamos favoreciendo su transición al primer grado, en donde aprenderán a leer y a escribir de forma convencional.